Este video es estrictamente con fines ilustrativos y educativos. Todo el contenido mostrado en esta serie de audiencias tiene el propósito de promover el conocimiento y comprensión del sistema judicial mexicano. Se han tomado todas las precauciones para respetar la privacidad y los derechos de los involucrados. Cualquier parecido con casos específicos es una coincidencia no intencional. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización. Partiendo de esta premisa, señoría, es indispensable analizar el hecho a la luz de la teoría del delito, que esto nos va a poder ayudar a resolver el presente caso, evidentemente escuchando el hecho que acaba de narrar la Fiscalía. Es decir, la primera hipótesis del 238 bis dice: de igual manera incurre en acoso sexual quien sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósito de lujuria erótico sexual. Es decir, en primer lugar, sin consentimiento de las pasivas, que estas son dos menores de edad que están estableciendo. Y nos obliga a tener otra proposición, con propósito de lujuria y erótico sexual. Para que se dé ese elemento, necesitamos dos proposiciones ahí. Primero, que no se tenga el consentimiento. Y segundo, que sea a propósito de lujuria y erótico sexual. Si tenemos esos dos elementos, podemos analizar lo siguiente. Y dice: grabe o fotografíe. De ninguna manera en el hecho que usted acaba de escuchar, mi representado grabó o fotografió a las que hoy se dicen víctimas. Evidentemente, no tendríamos por qué analizar si hubo consentimiento y si hay propósito de lujuria erótico, porque pues no se da el tema del hecho de grabar o fotografiar a una persona, en este caso a las que se dicen víctimas. Por lo tanto, ese supuesto hipotético no se da a la luz del hecho narrado por la Fiscalía, mucho menos en la sustentación de vinculación. Dice, ese mismo supuesto hipotético, a través de medios informativos, audiovisuales, virtuales o por cualquier otro medio. Cumpliendo la literalidad de este precepto, no se establece por parte de la Fiscalía con ningún dato de prueba, ni inclusive con la manifestación de las menores en las comparecencias, que se haya dado esa situación que con un medio o cualquier otro medio informático, audiovisual, virtual, mi representado haya realizado alguna conducta que pudiera poner en peligro el bien jurídico tutelado de las menores. Partiendo de esa premisa, señoría, es evidente que este supuesto hipotético de acoso sexual no se da, ni se encuadra al hecho materia de la solicitud de vinculación. Aparece ahí un punto y coma. Separamos ese supuesto hipotético y nace otro supuesto hipotético y dice: asimismo, quien sin consentimiento y con fines lascivos asedie de manera verbal o corporal a una persona en lugares públicos, instalaciones o vehículos destinados para el transporte público, afectando o perturbando su derecho a la integridad y libre tránsito, causándole intimidación, degradación, humillación y ambiente ofensivo. Señoría, en el supuesto sin conceder de que haya existido ese hecho de una invitación a comer, no existe dentro del Código Penal una prohibición para invitar a comer a alguien. No existe. No es típica esa conducta. Por lo tanto, no pudiera encuadrar dentro de los supuestos hipotéticos, porque es muy claro el Código Penal en ese sentido. Dice, con fines lascivos. Eso es un elemento subjetivo, que a la luz del hecho narrado por la fiscal del Ministerio Público y con toda la narrativa de los datos de prueba, nunca se ha podido razonablemente, mínimamente, sostener que mi representado tenía una intención lasciva. Solo fue una invitación a comer. El hecho que le haya dicho, los invito a comer o yo pago la cuenta, no es un fin lascivo. En ese momento no se da ese precepto.
y el verbo, y el bien jurídico tutelado no se ve afectado. Ahora bien, si las menores refieren tener temor, miedo a que le sacaran un trapo, creo que fue lo que dijo, un trapo y le pudiera ponérselo en la de los que duermen, señoría, al momento en que detuvieron a mi representado no le encontraron toalla, no le encontraron un pañuelo, no le encontraron una playera, no le encontraron absolutamente nada que pudiera generar ese temor. Dice la menor que fue por el que se le acercó. Señoría, estamos de acuerdo que en una plaza o en un restaurante hay movimientos de personas y evidentemente se pudieron haber acercado. Vamos a suponer que todo el hecho que están planteando así haya sucedido. No se da ese elemento lascivo. Dice el siguiente concepto, asedie de manera verbal. Si ellas consideran que invitar a comer a una persona, eso es asediar, tampoco se da dentro del concepto de asediar, de manera verbal o corporal. Si ellos se refieren que asediar es decirle, te invito a comer, yo pago la cuenta, en un restaurante público, en una plaza pública, a las 15 horas, o las 5 de la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde, en un lugar público, en donde estamos en el segundo piso de la Plaza Ámbar, donde prácticamente tiene uno que atravesar un pasillo para llegar a ese restaurante, pues es evidente que no existe esa intención, sin olvidar que se trata de un elemento subjetivo que tiene que ver con el iter criminis. El iter criminis es el camino que mi representado tuvo que haber desplegado para efecto de llegar a una conclusión como la que hoy establece la Fiscalía de Acoso Sexual, la cual no existe, señoría. Ahora bien, lo único que se cumple es que era un lugar público, sí, era un restaurante donde había mucha gente, donde había más de 6 meseros, y eso lo sabe la fiscal del Ministerio Público porque pidió el informe al restaurante. Fue afuera, inclusive en la entrada del restaurante, porque mi representado se encontraba en el interior. Eso es cierto, señoría. Pero, ¿de qué manera puede él haber considerado que estaba intimidando a las menores al hacer o desplegar ese tipo de comentarios? Porque ni siquiera encuadra dentro de una conducta típica, porque fue un comentario en el caso que así haya sido. No existe un movimiento, y hay que estudiar también, señoría, el tema de la conducta a través de la acción. Es decir, tuvo que haber desplegado un movimiento que permitiera que ellas se sintieran de esa manera. Y no culpo esa situación, señoría, porque igual a lo mejor las menores se sintieron, no sé, con miedo, como lo refiere. Sí, pero eso no fue la intención, mucho menos la intención lasciva, mucho menos un propósito de lujuria o erótico sexual. No hay que olvidar y tenemos que entender qué significa el concepto de erótico sexual, que es una cualidad de ciertos hechos y situaciones que estimulan la sensualidad. Señoría, todo el tiempo usted escuchó que el Señor, dicen ellas, los invitó a comer. ¿Dónde está el derroche de sensualidad? No existe ese derroche de sensualidad para tener ese elemento como erotismo sexual o acoso sexual. De ninguna manera les dijo alguna palabra que pudiera incomodarlas en el sentido, y me voy a permitir, señoría, con todo el respeto, de decir estas palabras que pudieron haberse dado en una conversación que no se escuchó, porque no está dentro de las denuncias, unas palabras que pudieron haberlas hecho sentir incómodas respecto a su forma de vestir, respecto a su forma de cabello, respecto a formas que él pudiera haber desplegado, no sé, un cierto sentimiento de erotismo, como lo están haciendo ver por parte de la Fiscalía. Entonces, no existe, señoría, esos elementos de acuerdo a los hechos que ellos mismos han narrado. Y si nos ubicamos en esos dos supuestos hipotéticos, el primero está descartado, señoría. No existió celulares, no existió fotografía, no existió grabaciones, no existió medios informáticos, no se da ese supuesto hipotético, no se da en cuanto al hecho. El segundo supuesto, los fines lascivos, asediar a cualquier persona en lugar público, sí, pero no se da dentro de la manifestación que ha dado la fiscal del Ministerio Público con ningún dato de prueba.
Es por ello, señoría, que atendiendo evidentemente al análisis que usted tiene que realizar respecto del hecho, respecto de la conducta, respecto del encuadramiento de la conducta al hecho, se dará usted cuenta de que existe atipicidad, es decir, ausencia de conducta que establezca o que se pueda incurrir en el segundo párrafo del artículo 238 bis del Código Penal para el Estado de Chiapas. Y evidentemente el tema de la gravedad pues se deja de estudiar, dado que si no existe conducta y existe atipicidad, pues no tendríamos que analizar la responsabilidad o la culpabilidad. Ahora bien, señoría, la fiscal del Ministerio Público sustenta principalmente y básicamente su solicitud de vinculación a proceso utilizando datos de prueba como son las declaraciones, las comparecencias de las menores y los estudios victimológicos y psicológicos que realizan las menores. En ese sentido, señoría, es necesario precisar que en este momento esta defensa, en términos del artículo 97 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pedimos la nulidad de las entrevistas recabadas el día 4 de febrero del 2025 a las 12:15 horas por parte de la fiscal del Ministerio Público Vanessa Elizabeth Solórzano Hernández a la menor de iniciales que utiliza la fiscal del Ministerio Público para hacer su sustentación. Y esto, señoría, derivado de su obtención ilícita. Al momento de recabar esta entrevista, no se cumplió con lo que exige el artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, este precepto legal establece que todas las comparecencias y los peritajes especiales tratándose de delitos de agresión sexual o cuando la naturaleza del hecho así lo amerite, pues debe realizarse a través de un equipo interdisciplinario con profesionistas capacitados en la atención a víctimas con el fin de concentrar en una misma sesión la entrevista que ésta requiera. Para la elaboración, evidentemente, del dictamen que se está pidiendo también la nulidad. ¿Y esto en consecuencia de qué? En consecuencia de la teoría del fruto del árbol envenenado. Y esto es así, señoría, porque tomando como referencia dicha entrevista o dicha comparecencia, se ha establecido, señoría, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha emitido un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, protocolo de observancia obligatoria de acuerdo al artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es evidente que deben de acatarse dichos protocolos. Se destaca esto, señoría, porque este dato de prueba fue practicado a la menor por un perito de nombre social y también quien dijo ser psicólogo de la Fiscalía de la Mujer y también de la Fiscalía de la Mujer. Esto se encuentra viciado, señoría, puesto que las credenciales presentadas en dicha constancia o comparecencia carecen de legalidad, es decir, no tienen vigencia. Estas credenciales fueron expedidas con una vigencia del 31 de diciembre del 2024 y estas personas se presentaron al día 4 de febrero del 2025 a realizar supuestamente una entrevista y una valoración para las menores que entiendo
formarían parte del grupo interdisciplinario que evidentemente no cumple con el artículo 275, puesto que ese artículo es muy específico, que el equipo interdisciplinario debe ser profesionistas capacitados, y la capacidad hay que entenderla no es porque conozcan una materia, sino porque realmente estén acreditados, y en este sentido esta acreditación ha perdido vigencia. Por eso se pide la nulidad por ilicitud. El artículo 91 de los derechos de los niños, de las niñas y los niños, adolescentes del estado de Chiapas, establece, señoría, que en todo proceso del orden jurisdiccional o administrativo en el que las niñas y niños y adolescentes estén involucrados, se deberán cumplir con los derechos fundamentales y las garantías previstas en la ley. Además, serán tratados con respeto en función de su edad y madurez. Se les tendrá las consideraciones debidas. Para ello, serán valorados por profesionales que determinen si por su condición se encuentran en posibilidad de comparecer en un procedimiento seguido en forma de juicio. Es decir, las personas que comparecieron a esa audiencia y que estoy pidiendo su nulidad no tienen no se encuentran capacitados y acreditados vigentemente a la fecha del 4 de febrero del 2025 para realizar dicha intervención. Por lo tanto, si somos en estrictos sentidos, nos apegamos a la legalidad, es evidente que su participación es ilegal por ser contraria a, evidentemente, la legalidad. Esta circunstancia, evidentemente, señoría, se debe de tomar en cuenta, puesto que estamos en un sistema en el que nos permite poder proteger a las víctimas, pero también proteger a los imputados. Y en términos del artículo 131, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fiscal del Ministerio Público no solo tiene la obligación de cuidar y proteger a las víctimas, sino también cuidar y proteger que no les sean vulnerados los derechos humanos de mi representado. Y en este caso, señoría, al presentar una vinculación a proceso, en este momento utilizando un dato de prueba en el cual se obtuvo de manera ilegal, es evidente que está atentando contra ese derecho y por lo tanto se pide la nulidad en los términos que se ha citado. ¿Cómo obtenemos esa información, señoría? Puesto que en la comparecencia están las credenciales supuestamente expedidas por la Fiscalía del Ministerio, por la Fiscalía General del Estado, y decimos supuestamente porque esa credencial ha perdido vigencia. Yo hago una pregunta cuya respuesta la sabemos todos. Yo no me puedo acreditar como servidor público con un documento que ya está vencido. Yo no me puedo acreditar como un funcionario debidamente acreditado si mi credencial de identificación como servidor público, como funcionario, ha sido vencida el 31 de diciembre del 2024. La fiscal del Ministerio Público va a decir que por problemas administrativos, que se corrobora, pero estamos frente a actuaciones cuyos datos deben de estar debidamente registrados en términos del artículo 217. El Código Nacional es muy claro al establecer que todas las actuaciones que realicen los servidores públicos en una actuación de investigación, como lo es el caso, deben de quedar debidamente registradas y debidamente acreditadas con el nombre, domicilio y las identificaciones. Y en este caso la identificación nos demuestra precisamente que han sido vencidas, es decir, legalmente no están acreditados para comparecer y realizar este tipo de actuaciones. Asimismo, se pide la nulidad, señoría, y para no ser repetitivo, porque es el mismo hecho, en términos de lo fundado en este incidente de nulidad, se plantea también el acta de entrevista del adolescente de iniciales A de fecha 4 de febrero del 2025. En los mismos términos. En los mismos términos. Abogado, toda vez que contamos con diversas audiencias. Sí, en los mismos términos, nada más quiero precisar circunstancias. Las fechas, nada más para que quede claro por el dato de prueba, bajo los mismos términos. Evidentemente la nulidad se pide en los mismos términos, puesto que son las mismas personas, servidores públicos que han intervenido bajo esas circunstancias, señoría. Se pide la nulidad de esa acta de entrevista y evidentemente también
se pide la nulidad, señoría, de los dictámenes emitidos por Vázquez, la trabajadora social, que realiza un dictamen de fecha, dictamen victimológico de fecha 4 de febrero de 2025, con número de oficio FMTS 101 0094 diagonal 02 diagonal 2025, practicado a la adolescente de iniciales A. En los mismos términos, señoría, y para no abundar en el contenido del mismo, porque sería irrelevante y ocioso estar leyendo lo que hizo, al no estar acreditado se pide su nulidad. También se pide la nulidad de la valoración psicológica de fecha 4 de febrero del 2025 a través de el oficio número metropolitano diagonal 10873 diagonal 2025, presentado por la licenciada Patricia Selene Ángel Zamorano, psicóloga adscrita al Departamento de Periciales de la Fiscalía, que practicó las valoraciones psicológicas a las iniciales AS y D, en virtud de que la misma no se encuentra debidamente acreditada en los términos precitados que han fenecido sus credenciales. Esta valoración, señoría, fue practicado principalmente a la adolescente de identidad resguardada, cuyo resultado pues evidentemente es el que ha expuesto la fiscal del Ministerio Público. Sin embargo, carece de haber sido obtenido lícitamente. Por lo tanto, en ese sentido, señoría, se pide que se resuelva este incidente de nulidad para los efectos a que haya lugar. También, señoría, se pide la nulidad por los mismos términos, por la acreditación de los peritos, respecto a las valoraciones realizadas del estudio victimológico practicado a la menor de iniciales A de fecha 4 de febrero del 2025, practicado por, señoría, en los mismos términos, puesto que han sido obtenidos de manera ilícita. Asimismo, señoría, también el dictamen o el informe de valoración psicológica practicado por el C. José, dato de prueba que ha anunciado la fiscal del Ministerio Público de fecha 4 de febrero del 2025, que fue practicado al adolescente de iniciales A. Estas valoraciones, señoría, son parte fundamental de la columna de la imputación que realiza la fiscal del Ministerio Público. Sin embargo, señoría, atendiendo precisamente esa ilegalidad en su obtención, es que se plantea el incidente. Señoría, una petición, no sé si va a resolver en este momento o al final se va a pronunciar sobre el incidente para que pueda continuar con mi deposición. En caso de que no proceda el incidente, pues tendría yo que atacar uno por uno los datos de prueba, tomando en consideración que tienen particularidades especiales que nos lleva a destruir nuestro supuesto hipotético. En ese momento le voy a dar el uso de la voz a la fiscal para efecto de que se pronuncien respecto a este incidente de nulidad. Posteriormente me pronuncio para que continúe con su... Gracias, señoría. Sí, Fiscal, ¿tiene el uso de la voz? Gracias, señoría. Atendiendo al supuesto incidente de nulidad que la defensa acaba de referir, esta fiscalía se opone y no le asiste a la razón, puesto que ha infundado y motivado su incidente de nulidad, toda vez que en primer momento empezó a hacer una narrativa de el por qué se oponía a la vinculación al proceso, y en ningún momento fundó y motivó el incidente de nulidad. Es por ello, su señoría, que no le asiste a la razón y no es procedente el incidente mencionado por la defensa. Es cuanto. ¿Desea hacer uso de la réplica? Gracias, señoría. Pues hasta este momento no ha dado contestación al incidente planteado.
no manifestó nada la fiscal del Ministerio Público respecto a la incidencia presentada, consistente en las identificaciones y la falta de desacreditación de los servidores públicos, en este caso los peritos, y creo que no escuchó la fiscal del Ministerio Público cuando le establecí que este incidente se fundaba en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también se fundaba en el artículo 264 del Código Nacional, que fue parte de mi primera intervención, además de la exigencia que establecía el 275 del Código Nacional, y también le hablé fundado y motivado en abogado, únicamente en cuanto a lo que manifestó la... Sí, es mi fundamentación, le estoy diciendo que sí fundé, y el artículo 91 de la Ley de Niños y Niñas y Adolescentes del Estado de Chiapas. Por lo tanto, señoría, se toma en consideración la procedencia del mismo, tomando en consideración dos cosas. Una, que no replicó lo que yo establecí dentro del incidente, y dos, de que sí está debidamente fundado y motivado, aceptando de manera tácita, obviamente, la omisión en que incurrieron en relación al artículo también 217 del Código Nacional, que sí fui claro y específico en pronunciarme. Es cuanto, señoría. Fiscal, ¿se hace uso de la dúplica? Nada más que para que me precise la defensa, ¿cuál es el numeral en el cual formula su fundamento legal de su nulidad? Quiero nada más únicamente establecida en el artículo 97, la 97. Nulidad. Atendiendo a ello, señoría, pues no le asiste la razón en cuanto a la nulidad de los dictámenes realizados a las víctimas. Toda vez, señoría, que efectivamente dentro de la carpeta de investigación obran las identificaciones de dichos peritos, así también se han identificado con su cédula profesional que lo acredita como peritos en psicología y así como también en trabajo social. Además, señoría, de que dichos peritos no han dejado de ejercer funciones para la Fiscalía General del Estado, han estado activos constantemente. Entonces, su señoría, no le asiste la razón a la defensa en decir que no están acreditados dichos peritos. Por lo tanto, aparte, su señoría, que es nada más el dicho que manifiesta ante esta tribunal, no sustenta con otro dato de prueba más que lo ya referido. Es por eso, señoría, que no le asiste la razón en cuanto al incidente de nulidad y que sí tienen la veracidad esos valoraciones y dictámenes tanto psicológicos como victimológicos practicados a las víctimas. Esto es así, su señoría, porque están debidamente identificados, se identifica con cédula profesional, tienen los conocimientos necesarios para realizar una valoración victimológica y psicológica. Además, como ya reiteré, su señoría, los peritos han estado activos, no han dejado de ejercer sus funciones dentro de la Fiscalía General del Estado. Y atendiendo a ello, en cuanto a las credenciales, pues nos encontramos en transición, señoría, y puesto que la Fiscalía General del Estado es enorme, entonces es por ello que no le asiste la razón a la defensa. Es cuanto. Muy bien, una vez que hemos escuchado a ambas partes relativas a este incidente de nulidad planteado por la defensa, en cuanto a las entrevistas recabadas a las menores de iniciales A, así como que no se encuentra establecido la personalidad de los diversos peritos, el psicólogo, así como también a diversas trabajadoras social, en cuanto al psicólogo que atento a este numeral 97, así como el 264, que le asiste la razón a la defensa tomando en consideración que es una de las obligaciones que establece para efecto de cuando se trata de menores,
aplicar el protocolo de infancia y adolescencia, toda vez que debemos de tener en consideración, tomar en consideración que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterativa en ese aspecto de que se debe tener especial atención a estos niñas, adolescentes, para efecto de no vulnerar esa violación a los derechos humanos, y que de acuerdo con este protocolo se debe de atender con perspectiva de género, aplicar también la justicia adaptada. Esto implica también que la función primordial de la Fiscalía es atender ciertas circunstancias, entre ellos debió haber generado las condiciones para efecto de que este dictamen psicológico, el dictamen victimológico emitida por ambas menores, ambas niñas más bien, o ambas adolescentes, porque menor no puedo mencionar, debió de haberse ajustado conforme a este protocolo para no vulnerar el derecho de las víctimas. Considero que sí le asiste la razón a la defensa, toda vez que se establece que en todo proceso se deberán de cumplir con todas las garantías hacia las de profesionalismo también de los que intervienen en una investigación, y también es falta de las obligaciones que le asisten a la fiscal conforme al 131 del Código Nacional, que es una de las obligaciones de la Fiscalía, vigilar que se realicen todas las investigaciones pertinentes conforme a la ley, y no únicamente quedar al arbitrio, al arbitrio, a las consideraciones de ciertas personas que son encargadas de procurar que las menores sean debidamente asistidas. El deber de objetividad, debida diligencia que tiene el fiscal del Ministerio Público, así como el 131, que es una de las obligaciones para efecto de vigilar que toda investigación se cumple estrictamente con los derechos humanos reconocidos, para efecto de no vulnerar o no violentar el derecho humano también de aquí del investigado, y no únicamente hacia las menores. Por lo tanto, también debe atender específicamente el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, considero que sí le asiste la razón en cuanto a esta nulidad que está promoviendo la defensa. Por lo tanto, se declara nulo el dictamen psicológico emitido mediante oficio metropolitano Urbina, así también con el dictamen 1810 de fecha 4 de febrero emitido por así también por el de, en cuanto a los dos dictámenes psicológicos de José y de en cuanto al dictamen evaluación victimológica realizada a ambas menores, y así como también el de mencionó Paula. Por lo tanto, toda vez que en aras también de una de las obligaciones, reitero, de la fiscal del Ministerio Público, no vigiló que ya está viciada, toda vez que no se encuentran facultados para emitir una opinión médica, técnica o psicológica o victimológica, tomando en consideración que ya se encontraban vencidas esas credenciales que ha hecho alusión la defensa. ¿Es en sí esa determinación? ¿Alguna otra manifestación, defensor? Sí, señoría. Únicamente quiero entender que bajo el efecto corruptor, las entrevistas y los dictámenes periciales que he mencionado han quedado nulos, ¿correcto? Así es. Gracias. En consecuencia de ello, la fiscal del Ministerio Público, señoría, no puede sostener su solicitud de vinculación a proceso, tomando en consideración que todos los demás datos de pruebas presentados, como el IPH, presentados como la comparecencia de la señora Bárbara, quien dijo ser madre de una de las menores, pues no le alcanza y no son suficientes para poder sostener la imputación y hoy la solicitud de vinculación. Es decir, con dichos datos de prueba o con los datos de prueba restantes, para no enumerarlos de manera
general, es evidente, señoría, que no puede sostener dicha vinculación y no reúne lo establecido en el artículo 316 y 317 del Código Nacional, de Procedimientos Penales, toda vez que para el efecto del dictado y el pronunciamiento de un auto de vinculación a proceso, pues es evidente que se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y en esta solicitud de vinculación, la fracción tercera del artículo 316 cobra relevancia y profundamente interesa, evidentemente, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito. Evidentemente, con los datos anulados, deja de existir a la vida la posibilidad de un hecho con apariencia de delito y, como consecuencia, la probabilidad mínima de que mi representado haya cometido o lo haya participado. Más allá, señoría, del estudio y el análisis de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que se debe de analizar para el momento del dictado, como ya ha quedado sostenido por esta defensa en el análisis que se hizo al inicio de la contestación de la solicitud de vinculación. Ahora bien, se entiende que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así hagan suponerlo. Evidentemente, la comparecencia de las menores, evidentemente, los dictámenes victimológicos y por supuesto los dictámenes psicológicos, pues eran parte toral de esta solicitud de vinculación. Sin embargo, al desaparecer por ilicitud, es evidente que la Fiscalía no puede sostener lo que establece la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni mucho menos, señoría, lo que establece el artículo 19 constitucional en lo que respecta a las circunstancias de ejecución de tiempo, modo y lugar, que fue invocado por la Fiscalía, pero hoy no ha cumplido con ese deber constitucional al ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, señoría, sin más preámbulos, solicito que se dicte un auto de no vinculación a proceso a mi representado y se le ponga en inmediata libertad. ¿Es cuanto, señoría? Fiscal, ¿alguna manifestación final antes de pronunciarme? Sí, su señoría, tomando en consideración lo antes sucedido, solicito que tome en consideración los demás datos de prueba manifestados por esta representación social y que resuelva conforme a derecho. Es cuanto. Gracias. El cual dice que comete el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedia a persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, independientemente que se realicen uno o varios eventos. De igual manera, incurre en acoso sexual quien sin consentimiento del sujeto pasivo y con el propósito de lujuria o erótico sexual, grabe o fotografíe a cualquier persona a través de medios informáticos, audiovisuales, virtuales o cualquier otro medio, asimismo sin quien consentimiento y con fines lascivos asedie de manera verbal o corporal cualquier persona en lugares públicos, instalaciones o vehículos destinados al transporte público, pasajeros, que eso es lo que en sí nos interesa. Sin embargo, reitero, de los datos de prueba que fueron ofertados, que fueron expuestos por la fiscal, no se logra advertir de forma razonable que el imputado haya ejecutado la conducta dolosa consistente en quien sin consentimiento del sujeto pasivo asedie de manera verbal o cualquier persona con fines lascivos, ello considerando que el elemento subjetivo consiste en el fin lascivo, no se encuentra debidamente satisfecho ni aún para un estándar probatorio, toda vez que el significado lascivo tiende a una tendencia del deseo sexual que desde luego no se aprecia con la sola entrevista de Bárbara en su carácter de madre del adolescente de iniciales ASPF, así como también con el acta de entrevista del señor Juan
padre de la diversa adolescente, de iniciales HVGA. En ese sentido, dicha figura delictiva exige para su plena acreditación que el medio comisivo sea justamente una conducta lujuriosa. Sin embargo, para que se realice esa conducta lujuriosa era necesario acreditarlo debidamente. En este caso, a criterio de la suscrita, la investigación realizada por la fiscal del Ministerio Público carece de la debida diligencia para sostener que en efecto existe una conducta de acoso, ya que de ninguna manera se ha podido establecer la forma en cómo el imputado participó en esa conducta lujuriosa que se le atribuye, puesto que de ninguna forma se ha justificado de forma razonable que éste haya tenido la voluntad de acosarlas. Es así que al no quedar debidamente justificada la existencia del elemento subjetivo a criterio de quien ahora resuelve, no se encuentra la probabilidad razonable para considerar la existencia de dicho hecho delictivo. Como es sabido, al no haberse justificado en forma adecuada los elementos, deviene necesario ocuparse de la probable participación del imputado en el hecho que se le atribuye. Luego entonces, con los datos de prueba anteriormente señalados, valorados de manera libre y lógica y con base en una apreciación conjunta, integral, armónica de los mismos, en términos de lo que establece los numerales 259, 261, 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se logra evidenciar que el imputado haya sido o haya formado parte del evento delictivo que se le pretende atribuir, pues no ha quedado debidamente justificado. Por tanto, al no encontrarse los requisitos que establece satisfechos los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las 16 horas con 33 minutos del día 11 de febrero del presente año, se dicta auto de no vinculación a proceso en contra de como probable autor del hecho que la ley señala como delito de acoso sexual, previsto y sancionado por los numerales, el artículo 238 bis, 71 bis, agravado por 71 bis, correlacionado con los numerales 10, 14 fracción primera, 15 párrafos primero y segundo, y 19 fracción segunda, todos del Código Penal del Estado de Chiapas, cometido un agravio. Por lo consiguiente, y tomando en consideración que el ahora imputado se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en este momento se ordena el envío del oficio al director del Centro Preventivo número 1, denominado El Canelo, para efectos de que dejen inmediata libertad a la ahora imputado, en el cual se le hará de conocimiento la determinación que se ha emitido en este mismo momento. ¿Alguna manifestación fiscal? Sí, su señoría, con fundamento del artículo 50 solicito se me expidan copias del audio video de la presente audiencia, así como también de la transcripción que se haga de la misma. Es cuanto. Asesora. Los mismos términos, su señoría. Defensa. ¿Tienes alguna situación que requiera asesoría jurídica y legal? No te preocupes, siéntete tranquilo con Medina Cigarroa y Abogados. Desde el momento que activas la Medina Señal te conviertes en nuestra prioridad. En 20 años de experiencia hemos logrado reunir a familias y llevar la tranquilidad a cada hogar que solicita nuestros servicios. Asuntos laborales como despido injustificado, discriminación, acoso, asuntos familiares como divorcios, pensión alimenticia, entre otros, te asesoramos y acompañamos de principio a fin del caso. Con Medina Cigarroa y Abogados la justicia está de tu lado y puedes estar seguro de contar con un despacho que se compromete a seguir defendiendo tus derechos de la mano del Dr. Jesús Medina Cigarroa y el equipo de abogados profesionales. Medina Cigarroa y Abogados.